Hola a todos y a todas. Durante estas últimas semanas y sobre todo durante esta última semana han acaecido hechos súper importantes en Venezuela. La verdad que todos los días me levanto con una noticia de Venezuela. Todos los días aquí en España en los informativos ponen noticias de Venezuela. Pero siempre, curiosamente, el 99,99% de toda la información de todos los canales en España, y seguramente que pasará lo mismo en Estados Unidos, en los países de Europa, en Israel, los países que le critican el régimen anterior, entre comillas lo del régimen, es una palabra que utilizan mucho, me llama mucho la atención, de Chávez o ahora de Maduro. Están todo el tiempo hablando mal, todo el tiempo hablando de las fallas, de los defectos, de todo lo que es la política en Venezuela. Todo parece como que todo es un desastre, que todo va mal, que vamos, que poco más que se están comiendo entre ellos mismos. Hace poco, como todos y todas saben, una persona, Juan Guaidó, se ha declarado, autodeclarado, en la calle, rodeado de sus simpatizantes, presidente interino de Venezuela. Eh, Me llama la atención muchísimo que esto que se produce en Venezuela, si se produjera en España, en cualquier país occidental, sería un golpe de Estado. E inmediatamente los funcionarios encargados de la seguridad del Estado, la policía, el ejército, automáticamente darían búsqueda y captura de esa persona y de aquellos que han apoyado y que han firmado, porque me imagino que alguien habrá avalado eso en algún documento escrito, porque si no, imagínense ustedes la nula la nula el nulo acto, mejor dicho, de lo que ha pasado. Pero no, esta persona se ha autodeclarado presidente sin haber sido votado. En España tenemos un presidente, sí es cierto, un presidente que no ha pasado las elecciones. Un presidente que, por casos de corrupción del anterior presidente, está donde está, apoyado por la izquierda de este país. Y la izquierda de este país le ha dado ese apoyo en base a una serie de cuestiones. Cuestiones que de momento no todas las está haciendo realidad. Pero me llama mucho la atención de que resulta de que este Juan Guaidó está todos los días en la televisión española, más que el mismo presidente de España. Y aquí hay muchos venezolanos y venezolanas, algunos los conozco yo personalmente, que se manifiestan a favor de Juan Guaidó. El mundo al revés. Es decir, lo que aquí en España es impensable que ocurra, en Venezuela ocurre. Aquí tenemos supermercados llenos de cosas, pero muchos españoles no las pueden comprar por su alto precio. En Venezuela tenemos mucha gente que compra muchas cosas, pero desgraciadamente hay productos que no llegan. ¿Y por qué no llegan esos productos? Porque aquí se habla mucho, no, en Venezuela no hay medicinas, en Venezuela no hay comida, en Venezuela no hay esto, no hay lo otro. Sí, ok, es cierto, hay muchos productos que escasean o que no hay directamente. Pero primero hay que diferenciar lo que son productos hechos por empresas privadas y productos elaborados o hechos por empresas públicas. Porque no es lo mismo que escasee un producto de una empresa privada, que el Estado no tiene absolutamente nada que ver en eso. Si aquí en España se deja de fabricar, imagínense ustedes, la pasta de dientes, por ejemplo, la Colgate, lógicamente el gobierno español no tiene nada que ver en eso. Es una cuestión empresarial de los dueños de la empresa Palmovide creo que se llama, Palmovide o algo así. No tiene nada que ver el gobierno español en eso. A no ser que el gobierno español agarre toda esa pasta de dientes y la tire a la basura. Entonces sí, claro, el gobierno español estaría boicoteando eso. Paradojas de la vida, el mundo al revés. En Venezuela se ha tirado comida por parte de empresarios. En Venezuela se han descubierto almacenes con medicamentos caducados,
Cosas que aquí no salen porque no les interesa al gobierno español ni en Europa ni en Estados Unidos que salga. Porque la imagen, repito, que quieren dar es que aquello es una dictadura sangrienta, es un régimen totalitario, poco más, como dije antes, el canibalismo prácticamente, porque la imagen que están dando, y a mí me parece muy triste, porque yo, sinceramente, yo por ejemplo, como español, yo jamás me iría fuera de mi país y pediría un bombardeo a mi país. Por mucho que no me guste el gobierno de Sánchez ahora mismo, o no me gustara en absoluto el gobierno de Rajoy, jamás pediría una intervención armada en mi propia tierra. Es una traición a tu propia patria. Da igual que seas venezolano, español, o sea, tú no puedes pedir una intervención armada por un país como Estados Unidos, que ya ha invadido otros países. Libia, Irak, Siria. Algunos dirán, no, en Siria no entraron. Sí entraron. Apoyaron a los opositores sirios, a los que cortaban cabezas del califato. Esas armas se las daba a Estados Unidos. Entonces, señores y señoras, ¿cómo es posible que haya personas venezolanas que estén fuera de su país y, me repito, que pidan una intervención militar? Es que se piensan, en Venezuela lo suelen decir en los medios de comunicación, pero es que es cierto, se piensan que Estados Unidos tiene bombas que matan chavistas solamente. No. Si tú tiras un arma, por ejemplo, pongamos el ejemplo del intento de asesinato del presidente Maduro el año pasado. Casi se cargan a Maduro, pero no a Maduro, a su mujer, al mando militar entero, a los embajadores. A lo mejor había personas ahí que no tienen nada que ver con el chavismo, personas que trabajan en empresas que a lo mejor estaban haciendo servicios ahí. De seguridad no, porque estaba el ejército, el mando militar, etcétera. Pero por ejemplo, imagínense ustedes, a lo mejor había cafetería, restaurante, lo que sea, servicio de transporte, todas esas personas, ¿qué pasa? Da igual que se mueran, aunque no sean chavistas. Y además, por ser chavista hay que matar a esas personas. Porque el señor Bolsonaro, antes de la campaña electoral, dijo que a esos chavistas había que echarlos y había que eliminarlos. Y en una entrevista anteriormente dijo que lo que no hizo la dictadura, lo que tendría que haber hecho la dictadura brasileña, era eliminar físicamente a los que no pensaban como ellos. Que eso no se hizo, que se metió en las cárceles. Eso es lo que está gobernando Brasil, pero eso no es una amenaza. Eso no es una amenaza para el mundo. No es una amenaza Arabia Saudí. No es una amenaza Estados Unidos. Estados Unidos es una amenaza. Eso sí que es una amenaza. ¿Quién tiene armas nucleares apuntando en la frontera rusa a territorio ruso? ¿Quién? ¿Quién tiene armas nucleares en sitios que ni se sabe exactamente dónde están ubicadas? Amenazando a otros países. Amenazan principalmente a Rusia y a China. Y después amenazan a Irán. Y después amenazan a países como Venezuela, que claro, ¿qué le pasa a Venezuela? ¿Por qué Venezuela es tan importante? ¿Por qué se molestan tanto en hacer lo que están haciendo, en financiar a esos grupos opositores? En reconocer a un señor que se declara presidente en la calle. Que ahora entrar en ese tema más con precisión. ¿Qué es lo que pasa? Porque tiene más de 300.000 millones de barriles Venezuela en su terreno, la mayor reserva de petróleo del mundo. Y casualmente el que más consume petróleo en este mundo es Estados Unidos. Y ese es el problema. Estados Unidos no tiene recursos para mantener a su gente y necesitan constantemente, como en otros vídeos he realizado, invadir territorios. Y el problema es que van a por Venezuela, esté Maduro, esté Chávez, o esté Guaidó, o esté quien sea. Ellos lo único que quieren es ese recurso, y aparte otros como el oro, y aparte otro que va a ser el más importante dentro de unas décadas, que es el agua dulce. Retomemos el tema de Guaidó. Ellos dicen que es que el artículo 233 les ampara, que es que Maduro no ha tomado posesión. Pero por otra parte también dice de que Maduro no es presidente porque las elecciones son fraudulentas. Las últimas, las presidenciales. O sea, no son fraudulentas las de la Asamblea Nacional, pero sí son fraudulentas las de Maduro, ¿no? O sea, las presidenciales casualmente son las que no.
Pero estoy seguro que si hubieran hecho elecciones y ganara un presidente que no fuera Maduro, dirían que sí, que está correcto, que sí, que ese es el resultado porque ganó la oposición. Claro, esto es como el niño que va a jugar con la pelota y si no gana se lleva la pelota, ¿no? Es infantil. Pero aquí estamos hablando de personas que están muriendo actualmente, que ese es otro tema también que quería hablar. Aquí se está hablando, hay 30 y pico muertos. Sí, señores, ha habido muertos en Venezuela en estos últimos días. Pero hablen ustedes de las causas de esas muertes. ¿Quiénes han matado a esas personas? ¿En qué contexto han muerto? Porque hay uno, por ejemplo, que lo han quemado vivo. Como quemaron a 20 y pico hace unos años. Eso no sale en los medios de comunicación aquí en España. Uno se tiene que meter en internet para enterarse de todo esto, porque esto es como un culebrón que ve cualquiera en la televisión, ¿no? Y te va aclarando según vas viendo los capítulos, ¿no? A mí no me gustan nada. Prefiero los políticos, son más actuales y más reales. Entonces, esto es lo que está pasando. Es decir, lo que está ocurriendo en Venezuela es un golpe de Estado amparado por unos países supuestamente que creen en la democracia, que esto es lo más divertido de todo. Son demócratas, pero quieren invadir un país para quitar el petróleo. Genial. O sea, el concepto de democracia, la verdad que lo han totalmente pisoteado y lo han mancillado. Y ahora todos los días, yo como español me tengo que tragar noticias de un país concreto, sean buenas o malas. Aquí hay problemas en España. Aquí hay personas que no comen. Aquí hay personas que no tienen trabajo. Hay más de 1 millón y pico de personas donde que en su núcleo familiar, todas esas personas están en su familia, todos están en desempleo. O sea, que viven de la droga, vivirán de la prostitución, vivirán de algo, de hacer trabajos en la calle que no están legalizados, porque si no, no comen. Porque el Banco de Alimentos, que hay en España, da bolsas de comida, que yo sepa, cada 15 días. Eso es una ayuda, es como el CLAP, pero es gratis. Entonces, me vuelvo a repetir, pero es que me parece gravísimo la cantidad de información falsa, porque se amparan en, no, el artículo 633, el no sé qué, y la gente aquí en España no se va al internet a buscar el artículo 633 lo que es, por curiosidad. Si el presidente ya ha formalizado su cargo el día 10 de enero, él es presidente. Y si hay una causa sobrevenida por la cual él no jure en la Asamblea Nacional, eso es una causa sobrevenida. Él lo puede hacer ante el Tribunal Superior de Justicia, creo que se llama así, o Supremo. ¿Cuál es el problema? No, es que no reconocemos a Maduro como presidente. Te podrá gustar o no te podrá gustar Maduro, pero es el presidente de todos los venezolanos. Y si nos ponemos a los españoles que me estaban escuchando, o a las otras nacionalidades que no son venezolanos, ¿saben cuántas personas votaron a Maduro? 6,3 millones de venezolanos en un país que tiene 20 y pico. ¿Saben cuántas personas han votado a Rajoy en sus mejores tiempos aquí en España? ¿Saben cuánto? En sus mejores tiempos fueron 10 millones, creo que fueron. De 46. ¿Cuántos millones de votos tuvo el actual presidente español? ¿Cuántos tuvo el anterior presidente que echaron por corrupto? Pero aquí no pasa nada. Tenemos un país al lado, Marruecos, donde se matan personas todos los días, donde la mitad de la población está en desempleo. Tenemos tráfico de drogas. Tenemos a Colombia mandando droga a Estados Unidos sin parar, que ese es otro país que hay que echarle de comer aparte. No las personas de ese país, como bien dice Nicolás Maduro, no, el problema no son los pueblos, son los gobiernos. Y es verdad, yo tengo excelentes amistades colombianas y no tienen nada que ver con lo que dice el gobierno colombiano. Pero tristemente lo que está ocurriendo es esto. Es que hablan basura todo el tiempo de países cuando en sus propios territorios, en sus propios países están muy mal. Todas las semanas en Colombia matan luchadores sociales. No sale aquí en España en ningún lado. Los niños que se mueren de hambre, de sed en La Guajira, no salen aquí en España, no salen. Ni se sabe lo que es La Guajira. Es más, yo creo que le pregunto a alguien aquí en España si sabe quién es el presidente de Colombia
Duque, yo lo sé, pero la mayoría de la gente ni sabe. Ni sabe quién es el presidente de Argentina, ni sabe quién es el presidente de Brasil. Bueno, sí, saben porque es un hombre que es muy religioso, muy evangélico, y seguramente los evangélicos sabrán quién es Bolsonaro. Pero el español en general, a todas horas le están metiendo Maduro intravenoso. Es más, le voy a llamar Maduro intravenoso a este vídeo. Me gustó esa expresión. Bueno, en definitiva, este vídeo es para un poco aclarar la situación. Legalmente, el gobierno de Venezuela sigue siendo el gobierno de Maduro, guste o no guste a los venezolanos opositores, o guste o no guste al mundo entero. Que por cierto, Rusia, China y otros países, muchos países, están apoyando y reconocen ese gobierno porque es legítimo. Y serán los venezolanos y las venezolanas en las próximas elecciones, que son creo que son las de la Asamblea Nacional el próximo año, que toca el 20, son cada 5 años, porque ellos pillaron en diciembre del 2015 la Asamblea Nacional, pero ahora toca elecciones en diciembre del año 2020, el año que viene. Pues serán los venezolanos y venezolanas, como decía antes, los que van a decidir si quieren que esos diputados sigan ahí o no. Y cuando sean las presidenciales, lo mismo. Y además en Venezuela existe el revocatorio, cosa que aquí no hay. El revocatorio es que después de haber iniciado el mandato, en unos tiempos que ahora mismo no recuerdo, se puede volver a reelegir, a decir, ¿aprobamos la gestión de este presidente o no? Uy, si tuviéramos aquí eso en España. En España, si esto lo hubiéramos tenido hace tiempo, no lo hubiéramos tenido que comer 7 años de Rajoy. Bueno, pues lo dicho, espero que les haya gustado, que les haya aclarado este vídeo, algo de la situación que hay allá. Yo estoy muy bien informado, sé de lo que estoy hablando, y vuelvo a repetir, no hay que meterse en asuntos internos de otros países. Yo no me meto en los asuntos internos de nadie. Y además, mi opinión, siempre digo lo mismo, yo no soy venezolano, no puedo opinar como si fuera que estuviera allí, en ese sitio. Pero tampoco soy inglés y opino de lo que pasa en Inglaterra. Y tampoco soy marroquí y opino lo que pasa en Marruecos, etcétera, etcétera. Cada persona tiene sus ideales políticos y los puede expresar sin necesidad de tacharlo de nada, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias, espero que les haya gustado el vídeo. Un saludo.